pasar al grupo, a las personas que no se conecten a la sesión. Sí, saben que yo conversé justamente esta situación, yo ya conversé con la compañera coordinadora, que bueno, de hecho estamos coordinando justo este curso, ¿no? Entonces ella me supo manifestar de que sí, efectivamente, bueno, no se subió en el transcurso de estos días, pero más tardar el día de mañana o pasado ustedes ya tendrán las clases subidas. No tengo autorización para pasarles a ustedes, por eso es que fueron muy estrictos en manifestarme de que todo se lo haga mediante coordinación. Otra cosita que quería conversar con ustedes, pues sí, parece que fue el grupo de aquí o el grupo de Guayaquil, no me acuerdo tan bien, me pedían un cuestionario, un cuestionario de preguntas porque me decían que no les tomaban de acuerdo a cómo son las clases y todo eso. Entonces, supe yo comunicar esta situación y de igual manera, me manifestaron que todas las clases, como ellos igual tienen el tema de coordinación y por algo igual las personas que están laborando ahí elaboran el contenido, pues ellos son quienes les van a elaborar todo lo concerniente. Bueno, yo impongo mi clase, obviamente, pero ellos van a ver la metodología en cómo se les va a dar tal vez el cuestionario de preguntas o cómo va a ser la modalidad para que se les tome las evaluaciones. Entonces, claro que yo soy dueña de mi clase, efectivamente, pero en ese sentido sí quisiera que, por favor, ustedes sean un poquito pacientes para yo, más que todo, mañana o pasado mañana máximo, ya está subido las clases a la plataforma. Cabe recalcar que obviamente ellos se manifestaron que como interactuamos todo mediante la plataforma digital, entonces ellos lo harán en la plataforma digital, todo lo que concierne a evaluaciones, todo lo que concierne a las clases que se graban, ¿no? Que se graban diariamente con los estudiantes. Entonces eso es lo que les puedo decir al respecto. No puedo, lastimosamente, no puedo yo darles o pedirles el número personal, creo que sí lo hice anteriormente y por eso no les envié, mil disculpas, porque yo hablé con coordinación y obviamente ellos son quienes, los facultados, los responsables de manejar esta situación. Entonces eso, yo he sido vocera de decirles, ¿no? Lo que está pasando con ustedes, las dudas que igual tienen. Entonces esperemos que igual máximo hasta el día de mañana, como si tengo cursos recargaditos también, porque después de esto, como les dije, tengo otro curso y tengo otro módulo también, entonces a más tardar el día de mañana, pues será subido las clases y también será subida el trabajo que tienen que hacer. No será un trabajo complejo, obviamente, como les dije, con tal de que nosotros dominemos los términos generales y el alcance que tiene la ley de tránsito, pues basta, más que suficiente, ¿no? Que identifiquemos lo que necesitamos saber, porque no puedo ser más o no puedo profundizar más, porque obviamente no estamos en un curso especializado, ¿no? Deben saber las cosas generales que se debe dictar en el curso. Entonces, eso es, compañeros, esperemos unos 2 minutitos más porque ya son las 7:04, entonces para Una empezar. consulta, por favor, ¿puedo hablar? Dígame. El tema quería un poquito de aclaración en el tema de la tarea. ¿Cuándo se subirá? ¿Cómo se calificará? ¿Y qué debemos hacer? No sé. Sí, justamente yo estaba conversando con coordinación y eso todavía no les genero la tarea que tienen que hacer, porque como les dije, no va a ser algo complicado, no me gusta complicarme mucho en las cosas, entonces serán temas que hemos visto en clases, les mandaré a hacer un trabajo o por último les daré un cuestionario, algo que les pueda ayudar a ustedes que contesten. O un condensado de algún contenido, yo que sé, de la organización del sector de transporte terrestre, cuál es la importancia, por ejemplo, cositas así. O sea, cositas así va a ser el trabajo muy conciso, muy contextual también. Entonces, no me quiero alargar mucho, ¿no? En profundizar o mandarles a hacer una monografía, porque ese no es el objetivo. Pero un debercito chiquito, estoy ya viendo cuál va a ser la metodología. Igual tengo que ver esto con coordinación. Y cuando se sube el deber, pues les daré las indicaciones correspondientes para que lo hagan y puedan presentar. Todavía nos queda dos cursos más, ¿no?
sesiones más. Entonces yo creo que en la próxima sesión ya hablaremos de esto, ¿ya? Entonces eso... Perdón, la calificación va a ser 40-60, ¿es verdad? Sí, justamente como está en la plataforma. No sé si ustedes se pueden ingresar. Eso me gustaría conversar, yo que sé, tal vez cuando ya se genere el deber para ver esa situación. En la plataforma estaba viendo que igual sí es un 40-60% y bueno, hay 2 evaluaciones, no sé cómo se vaya a hacer eso. Entonces yo cualquier situación, hay plataformas inclusive que no están actualizadas, entonces sí quiero que me entiendan un poquito, ¿no? Tal vez, por ejemplo, la ley que no estuvo actualizada, cositas así pequeñitas que se va de las manos de coordinación, pero que tampoco afecta en el curso que se va a dictar. Entonces, yo cualquier situación les comunicaría, una vez subido el trabajo, los videos de las clases, pues les comunicaría para específicamente yo decirles cómo va a ser la modalidad para pasar el módulo, el ciclo, lo que sea. ¿Sí? Listo, muy amable. Licenciada, muy buenas noches. Disculpe la interrupción. La plataforma que usted nos indica, hay una nota 1 que dice el 40% y hay dos notas, 2 exámenes finales. No se sabe qué es. 60% nota 2, examen final, y la otra se cierra nota 2, examen final. Una a las 6 y una a las 11:50. Exacto. Sí, eso les digo. Yo voy a conversar eso con coordinación para ver cómo se va a hacer, cómo va a ser el método ¿cómo es? De calificación. Porque yo mal pudiera hoy decirles va a ser así, así, así. En el transcurso de la clase 2, una vez que yo suba el trabajo, de acuerdo a las directrices, pues bueno, les daré las indicaciones y también conversaré con coordinación para ver si se toman las 2 evaluaciones, a cómo está generada en la plataforma. Como les dije, hay situaciones, por eso no me quiero adelantar, hay situaciones que a veces se van de las manos, ¿no? Supongamos se va a dar una sola evaluación o me piden que ¿Sí me escuchan? Licenciada, no se le escucha. Ahí me escuchan. Ahí sí, sí. licenciada, disculpe, Ahí ¿nos sí. podría repetir, por favor? Porque normalmente en todas las materias que hemos tenido solo existía una tarea y el examen final, pero ahora aparecen en la plataforma 2 exámenes finales y el uno dice se cierra a las 6, o no, se abre, me imagino, creo que el viernes a las 6 y se cierra a las 11:50, pero Sí, ponen 2 veces. de eso no tengan inconveniente o no tengan dudas, tranquilos, que yo cuando genere en la plataforma, porque obviamente como es mi materia, tienen que subir el trabajo que yo envíe a coordinación. Entonces, quiero que me entiendan esta situación. Yo la próxima clase ya no me acuerdo cuándo es, porque tengo 2 cursos más, entonces estoy en tiempos un poquito digámoslo, un poquito copada, ¿no? En tiempos, porque no sé ni cuándo tenemos otra reunión, porque igual, como les dije, tengo el curso de Guayaquil y otros chicos de legislación tributaria. Entonces, yo cuando suba el deber, cuando se suban igual los videos, que máximo de ser hasta el día de mañana o pasado, entonces yo les voy a dar las directrices y de la plataforma en tiempos, en esa situación, no se preocupen. Si a mí me piden coordinación que haga ahí consta 2 evaluaciones, efectivamente yo revisé eso. Entonces, si vamos a hacer un trabajo, eso sí, es un trabajo y será la evaluación. Entonces, no nos complicaríamos, sacaríamos de la plataforma la otra evaluación que consta ahí y nos regiríamos a lo que yo les manifieste como docente. Entonces, bajo esos argumentos, empecemos porque ya son las 7:10 y entenderán que tengo 1 hora simplemente para interactuar con ustedes, ¿ya? Correcto, entonces quedaría una sola tarea y un solo examen, nada más, ¿no? Sí, quiero que estén tranquilos en esa situación porque una vez que yo dé las directrices del trabajo y les diga, saben que ya está subido en la plataforma, podemos estar bien, ¿no? Podemos conversar y podemos analizar la situación. Caso contrario, tranquilos que yo en la próxima clase yo ya les subiría el trabajito que tienen que hacer y efectivamente para pasar No se le módulo, escucha nada, profe. Licenciada, tiene mala señal, o sea, se le ha entrecortado su comunicación, disculpe. Sí, estoy viendo. ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? Sí, Ahí están. ahí se le escucha claro, pero se le había entrecortado la información que nos estaba brindando usted. Muy Sí, amable.
Sí, gracias. Parece que tengo yo problemas de conexión. Aspiremos que en el transcurso de la clase no pase esto. Pero como les dije, estemos tranquilos. Yo les subo en la plataforma el trabajo, el método de evaluación y yo les estaré avisando en la próxima clase. Entonces, quedemos así, ¿ya? Ya, Lice, muchas Ok, gracias. muy amable, gracias. Bueno, compañeros, la anterior clase nosotros habíamos visto hasta la competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no es cierto? Entonces creo que eso queda muy claro. Nos faltaban algunas diapositivas de la unidad 1 que teníamos que terminar, pero bueno, nos pusimos a analizar, a discutir algunas situaciones que son importantes en cuestión de materia, que bueno, sí lo hicimos, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar de las instancias y procedimientos de impugnación. Ojo, ¿no? Que vamos a manejar igual la ley y lo que es el decreto. El artículo 33 nos manifiesta que de conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 20 de la ley... Licenciada, se quedó pausada, no se escucha nada. No se le escucha nada, profe. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, licenciada, Ahí ¿no? sí. Se le oye entrecortada la comunicación de su ¿Sabe qué internet, parece? creo que es. Tengo problemas. Por favor, si no está muy bien, avísenme ya, porque en realidad eso ya no es cuestión mía. Acá está una lluvia terrible y puede ser que por esa situación no pueda llegar a ustedes con el audio o se entrecorte, por favor. ¿Ya? Entonces, No hay hablábamos... problema. Licenciada, buenas noches, disculpe por el atraso. ¿Qué pasa que no se No me se he conectado? Sí, por favor, ahora sí, continuamos, ¿no? Porque el tiempo nos apremia. Al final de la clase tendremos 5 o 10 minutos para solventar lo que son dudas o cualquier situación que ustedes tengan que preguntar, ¿ya? Mientras tanto, vamos a seguir con las diapositivas para avanzar en materia. Como les decía, el artículo 33 de la ley pues nos manifiesta que de acuerdo al artículo 20 de la misma, las resoluciones que emite el director ejecutivo de la ANT podrán ser apeladas en segunda y definitiva instancia ante el director de la ANT. Cuando hablamos de instancias, de procedimientos de impugnación, como ustedes sabrán o si alguien lo ha hecho, pues hablamos de procedimientos administrativos que impugnan algún tipo de acto administrativo. En este caso nos dice este artículo quiénes son los competentes para conocer y en caso de apelación conocerá pues el director de la ANT. El artículo 34 nos dice el directorio de la ANT abocará conocimiento de la impugnación y resolverá en mérito del contenido de los documentos que forman parte del expediente administrativo en el término de 60 días. Aquí, ojo, ¿no? Aquí hay que ser puntuales en lo que concierne a términos y plazos. Dentro si hablamos de 60 días términos, hablamos de días hábiles, y cuando hablamos de 60 días plazo, hablamos de incluidos sábados y domingos que nos corresponde a este tiempo, ¿no? Entonces, aquí quien tiene el conocimiento, como dice, no abocará conocimiento de la impugnación el director de la ANT y resolverá en méritos de los documentos, o se podría decir en derecho, de las pruebas que se argumenten al expediente administrativo. Cabe recalcar que todo acto o todo procedimiento que se haga con la ley de tránsito es un acto administrativo, por lo tanto, tiene que cumplir con varias solemnidades o como norma supletoria, por ejemplo, contenidos jurídicos y normas jurídicas que incluso nos manifiestan el Código Orgánico Administrativo que nos rige en nuestro país. Entonces, esto es netamente cuando ustedes van a hacer cualquier tipo de apelación a cualquier trámite, ¿no? Ya. Clases y ámbitos y tipos de servicio y transporte terrestre, pues el artículo 40, ¿qué nos dice? El transporte terrestre de personas y bienes es un servicio esencial que responde a las condiciones de. Esto es muy importante que nosotros conozcamos, pues acá tenemos la responsabilidad con que respondemos a este principio, digámoslo así, pues que el Estado generará las políticas, regulaciones y controles necesarias para propiciar el cumplimiento por parte de los usuarios y operadores de transporte terrestre. Anteriormente en otra clase, sí, a ustedes creo que les hacía mención a que nuestra Constitución, en el artículo 11.9, nos manifiesta cuál es la principal responsabilidad y el mayor deber del Estado, y es respetar y hacer respetar los preceptos constitucionales y las demás leyes infraconstitucionales, es decir, tanto leyes orgánicas, ordinarias, reglamentos y todo acto administrativo.
La universalidad, pues, nos dice que el Estado garantizará el acceso al servicio de transporte terrestre sin distinción de ninguna naturaleza. Esto está clarito, ¿no? La accesibilidad es el derecho que tienen los ciudadanos a su movilización, a sus bienes, debiendo, por consiguiente, todo el sistema de transporte en general respondiendo a este fin. La accesibilidad, ¿no? Todos debemos tener acceso al derecho de movilidad y otros derechos suplementarios que nacen con esta ley. Comodidad del servicio que las operadoras de transporte terrestre de pasajeros y bienes deberán cumplir y acreditar, de conformidad a las normas, reglamentos técnicos y homologaciones que para cada modalidad de sistema de servicio estuvieran establecidas por la ANT. Esto está clarito. Ustedes saben que, por ejemplo, no es la misma comodidad que debe tener cualquier persona o sujeto de derecho que no esté dentro de los grupos de atención prioritaria. Por algo nosotros tenemos las señales de tránsito y también modalidades en donde dentro del servicio de transporte terrestre también se respeta a los grupos de atención prioritaria, mujeres embarazadas, a adultos mayores, a los niños y personas en situación de vulnerabilidad. Clases, ámbitos, tipos de servicio de transporte terrestre. Bueno, seguimos en esto, ¿no? Vamos a la continuidad y nos dice que los contratos de operación, permisos de operación, autorizaciones concedidas por el Estado sin dilaciones y sin interrupciones. Pues bueno, esto es muy importante, ¿no? No sé cómo en cada provincia o en cada cantón donde se encuentren ustedes, cómo se tramite todo tipo de acto administrativo, si se demoran o si en realidad tienen una celeridad en el trámite. Entonces esto nos habla, ¿no? De que tiene que tener una continuidad, no podemos quedarnos o no podemos tener un retraso en cualquier trámite que nosotros vayamos a hacer, sea un contrato de operación, un permiso, una autorización, etc. La seguridad, la eficacia de movilidad de transporte de pasajeros y bienes mediante una infraestructura vial y de servicios que permita a los operadores, a su vez, garantizar la integridad física de los usuarios y de los bienes transportados respetando las regulaciones pertinentes. Esto es muy importante porque igual, ¿no? La ley se habla mismo de lo que es seguridad vial, entonces en este contexto, pues este principio es muy importante, ya que hace que se perfeccione el derecho de movilidad humana, dando todas las seguridades del caso. La calidad nos manifiesta que los parámetros de servicios establecidos por los organismos competentes de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y demás valores agregados que ofrezcan los operadores de transportes a sus usuarios. Siempre nosotros hablamos que el servicio público tiene que ser de calidad y calidez. Y pues esto es muy importante porque bajo estos parámetros nosotros podemos dar un criterio de tal vez cómo es el transporte terrestre, ¿no? Y que obviamente tienen que cumplir con las exigencias que manifiesta la ANT mediante el gobierno central. Las de estandarización dice que pues se verificará que los vehículos que ingresan al parque automotor cumplan con las normas y reglamentos técnicos de seguridad ambientales y de comodidad emitidos por la autoridad, permitiendo establecer un estándar de servicio a nivel nacional. Todos tenemos conocimiento de que siempre se precautela esto, ¿no? De que todos los procedimientos, los protocolos para, por ejemplo, darles los títulos habilitantes, revisión vehicular, tiene que estar estandarizado. Es decir, cumpliendo las normas establecidas por el gobierno central mediante sus órganos públicos, sus instituciones públicas y pues cumpliendo todos los requerimientos, todos los reglamentos técnicos de seguridad y también, ¿por qué no decirlo, no? De carácter ambiental. Acá hablamos del medio ambiente, pues decimos que los vehículos que ingresan al parque automotor a nivel nacional cumplan con las normas ambientales y promoverá la aplicación de nuevas tecnologías que permitan disminuir la emisión de gases contaminantes de los vehículos. Han visto que ahora igual ya les multan a los carritos, les llaman la atención a los carritos que ya prácticamente botan bastante humo, ¿no? Entonces, ¿con qué intención hace esto? Con intención de cuidar el medio ambiente. Tengo la dicha de estar en una provincia donde todavía no estamos tan contaminados a comparación, por ejemplo, en la ciudad de Quito y otras ciudades grandes, en donde en realidad sí existe bastante contaminación. Pero bueno, esto mediante todas las políticas públicas acopladas por el gobierno, mediante sus instituciones, se ha tratado de frenar, ¿no? Más aún con la normativa que nos rige hoy en día. Acá hablamos de el servicio, pues, el servicio, la atención tiene que ser preferente, más aún cuando son grupos de atención prioritaria,
pues aquí también hablamos de, sí, de las sustancias tóxicas y peligrosas que ya habíamos manifestado con la intención de cuidar el medio ambiente. Y pues el servicio de compañía y cooperativas, que bueno, esto es un servicio netamente para la ciudadanía, dependiendo en cómo se esté organizado. Aquí, pues bueno, aquí ya vamos a los ámbitos de aplicación de esta norma y decimos que los ámbitos están dentro de lo que concierne al servicio de carácter público intercantonal, interprovincial, interregional e internacional. Entonces, esto es muy importante que nosotros sepamos porque esto nos permite no identificar los vehículos permitidos según la clase y ámbito de transporte terrestre. Es así que me quiero ubicar a lo que manifiesta, esto está, como les dije, que en el reglamento a la ley de transporte, nos manifiesta el artículo 63 y nos manifiesta que los servicios de transporte terrestre, de acuerdo a su clase, tipo y ámbito, podrán prestarse en los siguientes vehículos cuyas características se establecerán en la reglamentación INEM vigentes. Listen, una consultita ahí, lo que estamos en las leyes. Por decir en una ocasión que a uno le sancionen, como me pasó una vez, me revisa los neumáticos y él en el informe pone que estaban fuera del rango, pero sí eran los neumáticos que yo recién los compré. ¿Cómo puedo ir a apelar? Porque póngase con qué pruebas que tengo que llevar el vehículo, algo, ese es un trámite grande, pagar abogado y preferible sería pagar la multa. ¿Cómo nos podríamos ahí? A ver, usted tenía los neumáticos originales, me dice, no lo entendí. Repita, ¿sí me escuchan? Compañero. Sí, ¿me escucha, Licen? Le escuché entrecortado. Verá, yo le decía que hace un tiempo, no es mucho tardar, será unos 8 meses, tuve una sanción, supuestamente porque el señor agente me sanciona por neumáticos en mal estado. Y yo incluso le digo, pero tengo la factura, que era de que no cambiaba ni a lo mucho unos 4 meses los neumáticos, no se pueden acabar. Y el señor agente me puso la multa. Y él me dice, no, ahí se arregla y me manda un trámite grande que es de coger abogado y pelear. Y ahí, ¿cómo apelaríamos nosotros como conductores? ¿Hay algún artículo más adelante? Por eso tal vez le corté ahorita. Ya, pero en ese sentido, sí, ustedes, todo documento, toda notificación que les hagan ustedes es impugnable. Cabe recalcar que son 3 días para impugnar, obviamente dependiendo también, por ejemplo, cuando son multas por fotorradares, en este caso es una contravención, supuestamente, ¿no? Vamos a ver más adelante los artículos de las contravenciones que manifiesta el COIP, pero en ese sentido es totalmente impugnable. Que se puede introducir pruebas, obviamente la factura para mí es una prueba. Yo como abogada llevaría las facturas en donde conste el tiempo, donde yo justifico la propiedad de los neumáticos, de que son originales y de que están en el vehículo. Entonces, para mí esa es una prueba para que prácticamente los jueces constitucionales vean que en realidad no fue una infracción de tránsito, ¿no? Ya, más aún. Le corto igual, dice. Pero Más póngase ahí el costo del abogado y el trámite de todo eso, ¿quién luego me devolvería a mí? Lastimosamente, ahí no desanimar, pero lastimosamente es así, ¿no? A veces hay situaciones en las que más cobre el abogado y prefiero yo mejor pagar la multa o ya, que me multen, ¿no? ¿Por qué? Porque lastimosamente hay profesionales que a veces cobran más que la multa, entonces no conviene. Pero licenciada, buenas noches. Pero eso debería, por ejemplo, el COI debería regular, por ejemplo, esas situaciones, porque más, o sea, le da, como se dice el término común, la casa nunca pierde y eso no debería ser, porque como dice el compañero, o sea, con justificativo, hay señores policías que se cierran y más es porque ellos tienen que tener diariamente, o sea, es orden municipal, que ellos tienen que tener cierta cantidad de contravenciones dadas partes, y o sea, eso debe ser normado, o sea, no porque se le, disculpe la expresión, se le da la gana al cabildo, diga, señor Huichán, usted tiene que presentarme 50 contravenciones hoy día, y el pobre policía no tiene la culpa porque de eso gana.
Entonces, eso debería ser normado, disculpe, porque yo tengo conocimiento de eso, que tienen que tener una cierta cantidad de contravenciones al usuario. Sí, sabe que coincide en esa situación porque sí, se ha visto mucho abuso por parte de los señores, ¿no? Tanto de los GATS, cuando son solo sanciones pecuniarias, más aún cuando ya elevan o toman procedimiento. Pero, por ejemplo, debo recalcar que, por ejemplo, en lo que concierne, por ejemplo, las multas por fotorradares en Ambato, ya los concejales se levantaron porque incluso ellos tuvieron muchos ingresos. No me acuerdo el monto a la cual supera los ingresos del GA de Ambato solamente por ¿cómo es? Infracciones por fotorradares. Entonces, de a poco se está regulando. Yo veo que de cierta manera ya presentaron ellos una queja a los señores concejales, por ejemplo, cuestión de fotorradares. La otra cuestión todavía no hay nada, prácticamente seguimos en el mismo sistema y frente a eso, créanme que no les podría dar una respuesta o decir que tiene que ser regulado así, pero que no está regulado, pues es así, ¿no? Nosotros, es verdad lo que ustedes dicen, a veces les dicen, pues bueno, tienen que tener tantas boletas en el día. Y así tiene que ser, pero lastimosamente es ahí en donde entra el conocimiento de nosotros y también la intención de poder apelar. Yo sé que existe muchas situaciones en las cuales dicen, no, preferible pago la multa porque el abogado me sale más, pero también es la intención de acuerdo a los argumentos legales, nosotros poder apelar cualquier situación, cualquier infracción presumible, porque decimos que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, compañeros, sí me gustaría que Lisa, ¿me escucha? digamos y que tengamos, sí, verán, por el transcurso de tiempo que solo tenemos una media horita más y necesito yo avanzar con el curso, les daré 5 minutitos a lo posterior, antes de finalizar la clase para cualquier pregunta, ¿sí? Por favor. A ver, seguíamos, ¿no? Bueno, estábamos en, bueno, los ámbitos de la ley, ¿ya? Tipos de transporte, bueno, aquí hablamos de colectivo y masivo, el colectivo estructurado y sin estructura y el masivo estructurado. Esto vamos a ver más adelante. Ya. El artículo 62 nos dice que el servicio de transporte terrestre comercial de pasajeros, bienes o mercancías pueden ser los siguientes tipos. Bueno, aquí hablamos del transporte comercial, que a su vez se subdivide en escolar, institucional, taxi, alternativo, excepcional, carga liviana. Y aquí tenemos también los convencionales o ejecutivos. Entonces aquí, obviamente el transporte comercial está clarito, no creo que tenga algo que argumentar acá, porque está clarito cuáles son el tipo de transporte. El transporte comercial, nos vamos a que existe también un transporte mixto de carga pesada y de turismo, que igual esto consta en la ley. Aquí hablamos desde el artículo 63, sí me gustaría igual que lo lean en adelante. Ahí está prácticamente la determinación de esta clasificación. El artículo 82 nos dice que los servicios de transporte terrestre, de acuerdo a su clase, tipo y ámbito, podrán prestarse en los siguientes vehículos cuyas características se establecen en la reglamentación y normas INE. Aquí tenemos, ¿no? Aquí en fotitos igual, el transporte terrestre público, transporte terrestre comercial y transporte terrestre por cuenta propia. Listo. Ahora sí, vamos a seguir con la clase y lo que nos conviene ahora analizar es el contenido de lo que concierne a títulos habilitantes de transporte terrestre, el contrato de operación, que es muy importante, el permiso de operación, autorización de operación y las infracciones y sanciones de las operadoras de transporte terrestre. Pues bien, el artículo 65 nos dice cuáles son los títulos habilitantes y nos dice pues que son los instrumentos legales mediante los cuales la ANT, las unidades administrativas, como ya vimos anteriormente, los GATS, en el ámbito de sus competencias, autorizan la prestación de los servicios de transporte terrestre público, solo con los documentos habilitantes. Los títulos habilitantes previstos en esta sección se otorgarán nominalmente y no son disponibles o negociables por su titular, por encontrarse fuera del comercio en consecuencia.
no podrán ser objeto de medidas cautelares o de apremio, arrendamiento, cesión bajo cualquier figura, transferencia, traspaso de su explotación o uso. En este caso decimos que los títulos habilitantes es como una cédula de identidad, es personal, no es transferible, no es transmisible, y prácticamente esto nos da la apertura para que nosotros podamos cumplir con toda la normativa legal que nos exigen, ¿no? Dentro del transporte terrestre en nuestro país. El artículo 69 nos dice que para el registro nacional se considerarán las siguientes clases: el servicio de transporte terrestre público, servicio de transporte terrestre comercial, servicio de transporte terrestre por cuenta propia. El artículo 77 nos habla del contrato de operación de servicios de transporte público y nos dice que se establecerá la prohibición para realizar dichos servicios. El incumplimiento de esta disposición será causal de terminación del contrato de operación, salvo que se trate de disposición de la autoridad, caso fortuito, fuerza mayor, debidamente comprobado. Entonces, obviamente, la ANT tiene esta competencia y, si ustedes están inmersos dentro de algún servicio público, deben contar con el contrato de operación de servicios de transporte. Artículo 80. En el permiso de operación se establecerá la prohibición de paralizar el servicio comercial. El incumplimiento de esta disposición será causal para la terminación del permiso de operación, salvo de que se trate de una disposición de la autoridad competente, de caso fortuito, fuerza mayor, debidamente comprobado. Entonces, igual aquí tenemos como requisitos que igual se establece la aprobación y obviamente se les extiende el servicio, ¿no?, de operación. Cuando hablamos aquí vemos específicamente que el incumplimiento de esta disposición será causal, claramente dice, ¿no? Será causal de terminación de permiso de operación, salvo en que la disponga una autoridad pública, puede ser un juez o una autoridad administrativa, simplemente por caso fortuito o fuerza mayor. ¿A qué nos referimos como caso fortuito? Algo que está inesperado, ¿no? Yo que sé, lo que pasó en Quito recientemente en la Gasca, eso es un caso fortuito. Cuando la naturaleza toma fuerza y prácticamente vimos en las noticias cómo pasó en la ciudad de Quito, ¿no? Por las lluvias que han estado pasando en todos estos tiempos. Entonces, ese es un caso de caso fortuito en la cual la autoridad puede dar por dar por terminado la causal de terminación el permiso de operación. O por fuerza mayor. Licenciada, una preguntita. ¿También se puede anular o se puede cancelar el permiso de operaciones de una empresa de transporte interprovincial cuando tuvo un accidente de tránsito en la carretera y donde hubo muertos de los pasajeros por negligencia, en este caso del chofer de esa cooperativa, ¿no? Exacto. Creo que ha habido casos también. Sí, ahí es muy importante que nosotros sepamos cuándo se da una anulación, cuándo se da una revocatoria y cuándo se da una suspensión. Eso vamos a ver más adelantecito, pero esa es una buena pregunta porque cuando existe el tipo, decimos, ¿no?, que prácticamente las contravenciones, las infracciones de tránsito, perdón, se dividen en delitos y contravenciones. Entonces, cuando existe una contravención, ahí no va a haber una suspensión, tal vez va a haber una revocatoria. Bueno, eso ya dependiendo de esos términos, vamos a ver más adelante. Sí, está buena esa pregunta. Ya le contesto. Entonces, aquí hablamos de los requisitos, ¿no? Que obviamente es la aprobación y obviamente se les extiende el permiso. Y con fuerza mayor les hacía mención a cualquier situación de fuerza mayor que tengamos nosotros. Yo que sé, alguna persona se rompió una pierna por fuerza mayor, problemas en la familia, todos esas situaciones que nos pasan de manera personal o cualquier problemita que nos pase, es un tema que se puede justificar como un asunto de fuerza mayor. Artículo 81. La autorización de operación deberá contener al menos lo siguiente. Pues esto es básico, ¿no? Tiene que tener los nombres y apellidos de los solicitantes, indicando el derecho por el cual se comparece, obviamente su dirección domiciliaria, la nacionalidad, edad, profesión, ocupación y el número de documento de identificación y de registro único de contribuyentes, así lo tuviera. La descripción de la actividad comercial a la que se destinará el servicio, que será y consta en el RUA. Y en el RUA ustedes saben, ¿no?, que ahí está la actividad a la cual se van a dedicar y eso se pone en la petición. El monto de los derechos a pagar por la obtención del título habilitante y su forma de cancelación.
hablamos que igual, o sea, siempre tenemos que pagar por los actos administrativos y por los servicios o bienes que nos proporciona el Estado, la prohibición de transferir la autorización, el periodo de vigencia de autorización, las sanciones, forma de determinación de la autorización, causales y consecuencias. Bueno, esto es netamente ya... Listen, no se le escucha. ¿Ahí? ¿Me escuchan? ¿Ahí, señores Sí, estudiantes, sí. me escuchan? Sí, Ahí sí, Liz. Les voy a pedir 1000 disculpas. Creo que en realidad es una situación de caso fortuito. Entonces, por favor, que me sepan disculpar si no me escuchan porque no tengo buena conexión. Acá está lloviendo demasiado y yo creo que es por esa situación. Seguimos. Cualquier otro tipo cualquier documento o cualquier requisito que manifiesta la ANT o los gobiernos autónomos descentralizados que se haya establecido previamente para este permiso. El artículo 94 nos habla de la transgresión de las normativas relativas al transporte terrestre, se conocerán por denuncia escrita y fundamentada por el reporte de los agentes de tránsito, autoridades policiales derivadas de los controles que ellos realicen y de oficio de toda unidad administrativa regional o provincial de los gobiernos autónomos descentralizados de los GATS y cuando fuere pertinente por la propia Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, sabemos específicamente, ¿no?, que los policías igual hacen su parte policial, ellos son igual los auxiliares de la justicia, nosotros decimos, en cualquier ámbito legal, por lo tanto, ellos tienen toda la potestad para hacer controles y prácticamente elevar procedimiento de cualquier tipo de situación que se haya cometido dentro de esta ley. También se conocerán mediante denuncia escrita y fundamentada, cuando ya se pone una denuncia, quién es el órgano competente, en este caso la fiscalía, ¿no? Cuando ya ponemos una denuncia escrita o un reclamo, ahí igual el reclamo se lo puede hacer ante cualquier autoridad administrativa, a la ANT o a cualquier unidad administrativa regional o provincial de los gobiernos autónomos descentralizados que hayan adoptado la competencia de lo que es tránsito. Artículo 95. Cuando se tenga conocimiento del cometimiento de una infracción administrativa, ojo, infracción administrativa por cualquiera de los medios señalados en el artículo precedente, el director ejecutivo de la ANT abocará conocimiento y ordenará la investigación inmediata. Aquí netamente nos está hablando de cualquier infracción administrativa que se haga dentro del ámbito administrativo, que nada tiene que ver con la vía jurisdiccional que se inicia con el cometimiento de un delito, por ejemplo, por fiscalías, es muy independiente. La vía judicial se activa cuando yo pongo una denuncia en fiscalía que es totalmente distinta del reclamo o de cualquier sanción administrativa que se cometa por la institución. ¿Listo? A ver. Y necesito terminar con esta diapositiva para igualarnos en el tiempo y en las clases. Licenciada, una consulta. Cuando hay una sanción de un agente de tránsito, nosotros podemos o tenemos el derecho de poder también grabar lo que la gente nos está haciendo una infracción o queriendo multarnos. En este caso, ¿se puede hacer eso a un empleado público? Porque el agente de tránsito es un empleado público. Nosotros no estamos en contra de la ley o fuera de los estatutos de la ley para que la gente nos pueda también sancionarnos por eso de una grabación. A ver, cabe recalcar que todo, eso sí, llévense claro y eso sí, para que les sirva para toda su vida. Toda diligencia o toda prueba que yo quiera ingresar en algún procedimiento, en algún proceso penal, judicial, pues yo tengo que hacerlo con autorización, así dice la ley, así dice el COIP. Tengo que hacerlo con autorización de autoridad competente. Si yo, perfecto, yo a mi defensa grabo, yo que sé, algo, un acto de terrorismo, una infracción, lo que sea, lo que yo pueda grabar. Yo tengo que pedirle mediante el abogado patrocinador, tengo que solicitarle al juez que por favor me permita producir en audiencia esa prueba. Si yo voy y digo, no, es que tiene que mostrarse la prueba porque ahí está, y si el juez a mí no me da paso, pues esa prueba es nula, está viciada. Entonces, decimos que bajo las reglas para que una prueba sea valorizada por cualquier juez jurisdiccional, tiene que tener utilidad, tiene que tener pertinencia y conducencia. Esos son los 3 requisitos que debe tener toda prueba. Les voy a contar una anécdota bien chiquitita. Hubo aquí en Riobamba un
un agente de, no, todavía no había los agentes de tránsito, un policía que tomó procedimiento de un accidente de tránsito, supuestamente porque el carro era pirata, en palabras vulgares, y prácticamente le cogieron al conductor y se dio la respectiva audita. Es prohibido que, por ejemplo, se le bajó ese caso a ese policía y quedó bien mal, porque ningún agente de tránsito, sea bajo las condiciones de los gobiernos autónomos descentralizados, como agentes civiles o como policías, prácticamente ellos tienen la potestad de, por ejemplo, hacer un video y grabar a menores de edad. Y por esa simple cosita y desconocimiento de la ley, pues le dimos de baja. Yo personalmente le di de baja ese proceso. ¿Por qué? Porque en la audiencia él solicitó que se produzca el video en donde efectivamente el señor está diciendo, sí, ¿sabe qué? Salgo a trabajar así por necesidad y ¿sabe qué? Sí, son pasajeros, soy pirata prácticamente. Entonces, en esa situación, el juez le dio de baja y ordenó el archivo de la causa, no le declaró culpable a mi cliente porque efectivamente el señor grabó a menores de edad. Y eso está prohibido por la ley. Por eso les digo, en cuestiones de videos y todo eso, todo tiene que ser solicitado y ordenado por la autoridad competente, cualquier trámite judicial que ustedes tengan. Caso contrario, eso carece de eficacia jurídica y no cumple con los requisitos de la prueba que ya les hice mención anteriormente. Entonces, eso es muy importante saber. Por ejemplo, a menores de edad, imposible que les puedan grabar. Entonces, esa fue la pequeña falta que cometió el policía, debía pedir autorización. Y el rato que se produjo la prueba en audiencia, se cayó todo ahí, se cayó toda la teoría del policía, porque obviamente pasó este tipo de situaciones. Claro, Entonces, pero en este caso es el policía o el agente de tránsito que grabó al chofer con la familia o con las personas. Pero cuando uno quiere grabar por una infracción que es injusta, uno como cliente, como usuario, grabar la mala actuación o el mal desempeño del agente de tránsito, nosotros sí podemos grabarle a la gente cuando ellos nos están haciendo alguna injusticia, ¿no? Tal vez por querer tener coima o que se le brinde dinero, se le puede grabar, ¿no? O sea, obviamente me pide dinero, yo le puedo disimuladamente grabar que él me está pidiendo dinero para no mandarme una multa en este caso, ¿no? Por alguna infracción que haya cometido. Sí se puede grabar. Sí se puede grabar, por eso le digo, tiene eficacia jurídica y tiene calidad de prueba. Se convierte en prueba cuando a mí el juez me dice, sí, efectivamente, sabe que presente. Si usted tiene un video, en derecho se llama producir la pijama Miguelito, el DVD de fecha tal y todo eso. Entonces, cuando pedimos la producción de la prueba, es ahí en donde el juez me dice, y ahí, caso contrario, carece de eficacia jurídica cualquier video así nomás que yo quiera mostrar y todo eso. Todo se hace con la autorización de autoridad competente. Esos compañeros. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la categoría y tipos de licencia, la licencia por puntos, los títulos habilitantes para conducir vehículos, los límites de velocidad. Aquí nos vamos a ir estrictamente a lo que manifiesta el reglamento, ya no la ley, y el artículo 132 nos manifiesta que las licencias para conducir serán las siguientes, serán de las siguientes categorías: no profesionales, profesionales y especiales. A ver, me ayudan con la hora, ¿estamos bien? Aquí vemos cómo están, ¿no? Las no profesionales, profesionales y especiales. Las no profesionales, pues, a su vez se clasifican en las licencias tipo A, tipo B, tipo F. Dentro de la tipo A tenemos los ciclomotores, de la tipo B tenemos hasta 1,75 toneladas y tipo F, un especial, ¿no? De discapacidad. Entonces, esto está más que claro. No tengo que aclarar en esto porque esto es estrictamente lo que nos manifiesta la ley. En lo que concierne a licencias profesionales, pues aquí tenemos una amplia gama, ¿no? Tenemos la licencia tipo C, que corresponde a lo que es taxis, camionetas, vehículos en menos de 25 puestos. La licencia tipo C1, que está prácticamente los vehículos de estado, seguridad y de emergencia. La licencia tipo D, que se refiere a servicios de pasajeros netamente. La tipo de licencia D1, pues aquí está el transporte escolar, institucional y de turismo. La licencia tipo E, que ya concierne lo que es camiones pesados y extrapesados.
la tipo E1, como aquí vemos, ¿no? Ferrocarriles y los metrobuses, tipo G, agrícolas y de pesados, y tipo A1, que son los ciclomotores o el transporte de alquiler. Aquí hablamos de las licencias especiales y decimos que, bueno, tenemos una categoría que es de internacional, que obviamente no es fuera del país, y de conductor andino, que se refiere a la C, a la C1, a la D, D1, E, E1 y B. El artículo 154 del reglamento nos dice que todas las licencias de conducir se someterán al sistema de puntaje establecido por el artículo 97 y 98 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Como ustedes sabrán, son 30 puntos, ¿no? Que se cuenta y bueno, ahí dependiendo de las infracciones de tránsito que se tenga, van disminuyendo. El artículo 155, pues, habla de la pérdida de puntos que se aplica exclusivamente al conductor infractor. Artículo 159, las licencias para conducir pueden ser anuladas, revocadas, suspendidas por los jueces de tránsito. Y aquí esto es muy importante, porque aquí justamente lo que me mencionaba antes el compañero, ¿no? Cuando un documento, no solo las licencias, sino cuando un documento se anula, se revoca o se suspende. Entonces, esto es muy importante tener, porque parece lo mismo, pero no es lo mismo. Serán anuladas cuando se hubiera otorgado a través de un acto viciado por defectos de forma o sin los requisitos de fondo esenciales para su validez. Entonces, cuando hablamos de una anulación, quiere decir que cuando se comete cualquier vicio del consentimiento, una anulación, se procede a la anulación, yo que sé, no es la persona o se duplicó una licencia, un título habilitante que prácticamente falsificaron o hicieron o duplicaron una licencia de conducir que no está avalada ni está de acuerdo a la normativa legal que manifiesta nuestro régimen de tránsito. Cuando se revoca una licencia, y esto va para todo, ¿no? Cuando igual se revoca una licencia o cualquier título habilitante, cuando prácticamente igual se ha actuado con dolo, ¿ya? Entonces, al hablar de dolo es la intención de hacer daño a un tercero. Entonces, ahí se revoca por ejemplo, aquí hablamos de las licencias, ahí es cuando se puede revocar. Y se suspende prácticamente cuando, aquí estrictamente se suspende cuando se inicia cualquier trámite judicial, digámoslo así, puede ser algún cometimiento de algún delito. Entonces, ¿qué hace el juez de tránsito? El juez competente le suspende los títulos habilitantes al conductor. Entonces, aquí también hablamos de, por ejemplo, la revocatoria se puede dar, aquí un claro ejemplo, cuando no demuestran aptitud y actitud en las pruebas que les toman. Por ejemplo, no superan las pruebas que les toman para que tengan sus títulos habilitantes. Y aquí, como les dije, igual cuando se presumen hechos dolosos. El dolo es causar daño a un tercero, la intención de causar daño a un tercero. Entonces, esas son las situaciones. No es lo mismo anular, revocar, que suspender. El artículo 160 nos dice que ningún vehículo podrá circular por el territorio ecuatoriano sin poseer matrícula vigente y el adhesivo de revisión correspondiente. Esto está clarito, ¿no? Creo que por eso hay muchas de infracciones de tránsito, muchas multas. ¿Por qué? Porque a veces no se cuenta con los títulos habilitantes que nosotros de ley tenemos que poseer para ejercer nuestro derecho de movilidad. El artículo 190 nos dice que las unidades administrativas y los GATS y sus correspondientes jurisdicciones territoriales determinarán los límites máximos de velocidad en las diferentes vías del país. Bueno, igual, como en este momento igual existe y se les otorgó ya esta facultad, como habíamos anunciado al principio de la clase, los gobiernos autónomos descentralizados, pues ellos igual tienen la potestad de determinar límites máximos de velocidad. Un claro ejemplo, la ciudad de Ambato con los fotorradares, imagínense ustedes. Entonces, esa es la situación de que también les da la apertura a las unidades administrativas de los GATS para que, según su jurisdicción, en donde ellos se encuentran, pues ellos puedan ver esta situación también. Para vehículos livianos, motocicletas y similares, pues bueno, aquí vemos, ¿no? El cuadrito, el tipo de vía, el límite máximo, el rango moderado, que normalmente eso sí se extiende a todo el territorio ecuatoriano, con la excepción de los gobiernos autónomos centralizados, ¿no? Que no es tanto tampoco. Siempre se tiene que manejar, como les dije, de acuerdo a lo que dice la ANT y lo que dice la ley orgánica. Entonces,
todas esas leyes se condensan y pues no puede irse en contra de lo que manifiesta la ley. Por ejemplo, aquí en lo que se refiere a manejar, por ejemplo, fuera del rango moderado. Aquí, como podemos observar, no hace falta yo deducirles o estar explicando esta situación. Para vehículos de transporte público de pasajeros, igual, aquí el tipo de vía, límite máximo, rango moderado, fuera del rango moderado. Esto sí, la verdad es que sí se extiende en la mayoría del territorio ecuatoriano. Es difícil que tal vez un GAP pueda regular esto. Más bien aquí sí tenemos que hacer mención a lo que manifiesta la ley y el reglamento de transporte público. Para vehículos de transporte de carga, igual, vemos cuál es el tipo de vía, urbana, perimetral, rectas en carretera, curvas en carretera, el límite máximo, esto sí es importante que ustedes conozcan, ¿no? El rango moderado y fuera del rango moderado, establecido en los artículos que manifiestan la ley. Esos compañeros, entonces ahora sí tenemos los 10 minutitos, 8 minutos, porque ya tengo clases con el otro curso, para analizar la situación que me preguntaban. Ahora sí, cualquiera puede intervenir. Licenciada, buenas noches nuevamente. Tengo una pequeña duda acerca, creo que es la diapositiva casi entre las últimas, las licencias no profesionales y profesionales. Usted decía acerca de las motos. Yo con la licencia tipo B puedo conducir una moto. A ver, ¿dónde estábamos? En la diapositiva. La anterior, licenciada, por favor. La anterior, por favor, disculpe, abogada. Sí, sí. Espérame un ratito. A ver. En esta. Una más, creo que es una más atrás. Una más atrás. Presentación. Ya. Categorías y tipos de licencias no profesionales, tipo A. Ciclomotores. ¿Ya? ¿A esto se refiere o Afirmativo, abogada. Verá, mire, disculpe, mi pregunta es, ¿con la tipo B yo puedo conducir motocicletas? Con la tipo B. Tengo entendido, ¿qué tipo de motocicleta? O sea, una moto nada más. Claro, una moto. Ya, a ver, le voy a dar el argumento legal, requisitos de títulos habilitantes, justo en el reglamento. Contratos de operación, permiso de operación, autorización de operación. Una moto, porque se han dado cuenta que ahora, por ejemplo, ¿cómo es? Los scooters, parecen motos, pero no son motos. Entonces, por ejemplo, para ese tipo de motos, digámoslo así, porque yo lo digo así, esos scooters no necesitan títulos habilitantes en ese sentido. Y lo otro que usted me pregunta, una moto común y corriente de ley tiene que tener títulos habilitantes. Entonces, con la licencia que usted me dice, la tipo... Licenciada, hasta donde yo sé, una hasta consulta. donde yo sé, compañero, hasta donde yo sé, tú puedes manejar tranquilamente con la tipo B. Donde no te cubre a ti es si que tú tuvieras algún tipo de accidente. Ahí no te cubriría si tienes la tipo B. Pero mientras tanto, sí puedes tranquilamente manejar con la licencia tipo B cualquier tipo de moto. Correcto, Claro. lo que dice el compañero es se puede manejar la B, moto y vehículo particular. Pero cuando la persona que está manejando una moto y tiene un accidente de tránsito y él, así no él haya ocasionado ese accidente con la moto, él no puede reclamar o no puede apelar en nada porque él no está manejando con el tipo A. O sea, puede permitirlo, o sea, la gente le puede dejar manejar siempre y cuando no tenga algún accidente o algo que haya provocado el conductor de la moto y ahí sí tendría una penalización porque ahí no puede él hacer nada porque está manejando con una licencia que lamentablemente no le permite la ley manejar, ¿no? En este caso, ¿no? Porque disculpe, abogada, ¿verdad? Yo leí un reportaje que decía, como es licencias no profesionales, entonces dentro de la moto, o sea, había un caso más o menos, ¿no? Que el agente de tránsito le ha querido multar
Entonces el abogado, según este artículo, justamente el que estamos viendo, que no es un vehículo para en sí, para profesional o ¿cómo me explico? Que puede ejercer algo económico, entonces no pudieron igualmente, o sea, sancionarlo. Entonces esa era mi pregunta, usted que tiene más conocimiento en esto. Lo que pasa es que en este sentido, por ejemplo, en lo que concierne a licencias tipo A, tipo B, a mí la ley es clara y me dice ciclomotores. Entonces, cuando existe este tipo de situaciones jurídicas, pues la ley es interpretativa, porque ciclomotores, exactamente como usted dice, no está ejerciendo cualquier tipo o no es un transporte de servicio público de carácter comercial o lo que sea. Entonces, tranquilamente se puede justificar de que con este tipo de licencia yo puedo manejar ciclomotores. Ahora, se están recortando, Alice. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí? Sí. Ahí sí, Lice, pero no se le escuchó nada de lo que nos dijo. Ya, eso les manifestaba que esta ley, al ser una ley interpretativa también de la norma, pues cuando nos habla de la licencia tipo A y tipo B, la ley es clara, a mí me manifiesta hasta, por ejemplo, tipo A, ciclomotores y tipo B, hasta 1,75 toneladas. Entonces, cuando entramos dentro de estos parámetros y existe un trámite judicial o yo qué sé, prácticamente se puede justificar en que yo estoy manejando una motocicleta o lo que sea, de acuerdo a las reglas que me manifiesta la ley, en lo que concierne a las categorías de licencias de carácter no profesional. Eso sí se puede justificar, por eso es que usted efectivamente me dice que en el proceso ese judicial que tuvieron, prácticamente se dio de baja el proceso, se archivó, no se pudo sancionar porque ahí el abogado lo que hizo es hacer una ley, la ley le interpretó de carácter interpretativo en manifestar de que bajo la normativa de que la licencia tipo A me dice que puedo manejar ciclomotores, puedo hacer. Ahora, en el sentido de que lo que manifestó el otro compañero, que me decía, tienen tal vez problemas cuando existe alguna situación de tránsito y todo eso, ahí sí. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la cuestión de seguros y toda esa situación, cuando hay lesiones, más aún cuando hay accidentes culposos con muerte o lo que sea, ese es otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, ahí es donde el verdadero abogado tiene que interpretar la norma y, bueno, tratar de defender con las defensas técnicas que tengan, pues defender esta postura de que, perfecto, si bien es cierto, se causó un accidente de tránsito, pero bueno, aquí me habla de que no es una licencia profesional y estoy manejando con una licencia tipo A, ¿qué puedo hacer? Licenciada, tengo yo una pregunta fuera de común. En mi caso, yo tengo un camión de 1.75 toneladas. Obviamente, yo con eso tranquilamente puedo manejar con la licencia tipo B. Hubo un caso en la ciudad de Santo Domingo que me detuvo, obviamente, para revisar papeles, un agente, todo. Y se puso en una actitud tanto así de que él me dijo de que, a pesar de que en la matrícula y todo dice 1.75, él quería incluso llevarme al canchón indicando de que no es de 1.75, que incluso si es que le hace pesar es de más tonelaje. Pero ¿cómo puedo yo justificarme? ¿Cómo yo puedo defenderme en ese punto? Ya. En ese sentido, bueno, si usted tiene un vehículo y prácticamente me dice que no, que ellos dicen que no, que tienen por poco más y que pesarle, que no, que tiene más, siempre hay que, ustedes acostúmbrense, ¿no? En cualquier trámite, sea quien, en todo, por ejemplo, en delitos de hurto, en esta situación de tránsito, cuando se refiere a cosas de propiedad de uno, justificar la propiedad. Entonces, ¿cómo yo justifico la propiedad de lo que yo tengo? Es con los títulos habilitantes y además de eso, la factura o el título de propiedad que yo tengo. En este caso, si usted tiene un vehículo, tiene que constar las características del vehículo tanto en los documentos de los títulos habilitantes como también en la transferencia de dominio cuando usted hace, cuando ya pone a su nombre, ¿no? En este caso, me dice el vehículo que pesa 1,75 toneladas. Entonces, esa es la cuestión, cómo yo puedo justificar de que efectivamente el vehículo lo puedo manejar con licencia tipo B de hasta 1,75 toneladas. Por esa situación, justificando yo la propiedad.
del vehículo. En este caso, no necesariamente yo permitiría que se lleven al canchón, porque la intención de él era llevarse al canchón directamente el vehículo, justamente porque él decía que era de más de tonelaje. Claro, igual, como les digo, tanto en la licencia, en la matrícula constan las características, todo del tipo de vehículo, y con ese tipo de pruebas, a más de justificar yo la propiedad del vehículo, pues yo le doy de baja eso en cualquier audiencia que conozca cualquier juez de tránsito. Eso, compañeros, me tengo que retirar, ya son las 8, por favor, tengo... Una pregunta, Lisa. Dígame, estoy atrasada al otro curso, por favor. Dice una consulta. Gracias, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta. Decía. Ellos están haciendo las obras.